pese a que el Banco Central licitó en 2 tramos $75 millones, 50% más de lo habitual, el dólar sigue mostrando su debilidad. Hay una decisión del mercado y grandes inversores institucionales de mantenerse en pesos hasta marzo, y no son pocos los que renovaron por los 2 meses para que la baja de las tasas no los sorprenda si renuevan por un mes. El Banco Central, consciente de que el dólar está atravesando por un momento de debilidad y viendo el mejor contexto internacional, aprovecha para bajar las tasas de interés. La meta final es que la inflación ceda, pero las estimaciones de los economistas que pide cada mes el Banco Central no le son favorables. Por empezar, no la ven por debajo de 2,5% mensual hasta fin de abril y, como se sabe, las estimaciones son volátiles y ascendentes cada mes, y con la amenaza de un tipo de cambio retrasado. En esta oportunidad, los economistas aumentaron sus estimaciones sobre la inflación de 2019. El mercado, ajeno a todo esto, siguió apostando al peso. El dólar en la plaza mayorista abrió en alza, pero pronto bajó y terminó la rueda en $37.19, el mismo nivel del viernes. En bancos y casas de cambio, el público pagó el dólar 5 centavos más barato a $38.26. El blue perdió otros 50 centavos y cerró a 37,50 pesos. Las reservas del Banco Central subieron $1 millón a $66. 845 millones. En el exterior perdieron 44 millones por la baja del oro de más de 0,5%. Las compras por 75 millones en el mercado de cambios amortiguaron esa caída. Al exterior solo se le pagaron $1 millón a organismos internacionales. En el exterior se vio más confianza y los inversores asumieron riesgos. Por eso subió Wall Street y bajaron el oro y los bonos del tesoro que, debido a la caída del precio, subieron su rendimiento a 2,72%. El riesgo país ante la baja del precio del bono norteamericano y el comportamiento tranquilo del dólar, bajó casi 1% a 648 puntos. Además, el BONAR 2024, el título de referencia de la deuda en dólares, aumentó 0,24%. La bolsa se unió a este día del mundo y con un buen monto de negocios de $865 millones, el S&P Merval aumentó 1,49%. Cerró muy cerca del máximo del día. Lo mejor siguió siendo Supervielle. El banco aumentó 5,72%. Macro lo siguió 3,08% y Francés con 3,10%. Pero las empresas de electricidad también tuvieron su reacción. Central Puerto aumentó 4,90%. En Wall Street, los ADRs argentinos, certificados de tenencias de acciones que cotizan en dólares, predominaron las subas.
Acá también Supervielle fue lo más destacado con 5,51% y en lo que va del año sube 30,18% en dólares. Central Puerto avanzó 3,45% y Macro 3%. Este banco en lo que va del año aumentó nada menos que 35%. IRSA Propiedades Comerciales creció 4,54%, estuvo en el podio de los elegidos. Para mañana se espera otro día de euforia y de un dólar calmo. Los pesos están de moda porque la frase "el que apuesta al dólar pierde" parece vigente. Seguí leyendo. Las consultoras que releva el Central mantuvieron la estimación de inflación para 2019 por debajo de 30%. El BCRA completó un mes de agresiva baja de tasas. Ceden 8 puntos porcentuales en 2019.